Corintios capítulo 11. Y vamos a leer: hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Segunda de Corintios, antes de primera. Gloria a Dios, aleluya. 11 capítulo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor por poderoso Cristo. Cuando lo tengan, usted se identifica con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Poder en el nombre de Jesús. Y dice así su palabra. Vamos a leer la palabra. Por el nombre del Padre, de Dios, del Espíritu Santo de Dios, dice: ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Vamos ahora. Señor Jesús, Padre, ya orado por la palabra, Señor, pero solamente me presento, Señor, para que tomes el control, Espíritu Santo de Dios, de esta palabra, Señor, que no sea carne ni sangre, sino tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, llegando a tu iglesia, Padre Dios Todopoderoso. Más allá también de los que van a oír este mensaje, esta palabra, Espíritu Santo de Dios. Yo recibo tu palabra, Señor. Gracias a esta bendita palabra, Señor, Padre Dios Todopoderoso, he podido ver tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu bondad, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a seguir cada día más, Señor. Libera ahí los corazones, las mentes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Amados hermanos y hermanas, cuando la serpiente sale a cacería, la serpiente lo primero que trata es de cómo atrapar su presa, cómo lograr su propósito y hasta lograr llegar a lograr su alimento, que es las aves, los animales son víctimas, los conejos, los animales pequeños, alabado sea el nombre de Jesús. Ellos preparan, ellos se dirigen con astucia, con artimaña, hasta atrapar su presa, hasta atrapar su presa o su víctima a través de sus artimañas. Asimismo, la serpiente ha venido trabajando en el mundo espiritual. Estamos hablando de la serpiente literal, la física, la que vemos arrastrarse por la tierra. Pero hay una serpiente que se arrastra en el mundo espiritual. Hay una serpiente que viene de la descendencia de Leviatán, viene de la generación de Leviatán. En el mundo espiritual, él es un principado que gobierna el infierno. Y también está pitonisa, otro espíritu maligno que opera en toda la área del ocultismo. Su nombre, iglesia. Aquí el apóstol Pablo nos anticipa de algo maravilloso, algo precioso. Gloria a Dios, aleluya. En el mensaje, en el desarrollo del mensaje vamos a ir viendo muchas cosas que el apóstol Pablo nos habla. Poder en el nombre de Jesús. Porque dice con celo, porque os celo con celo de Dios.
El mensaje que está dirigiendo el apóstol Pablo, que podemos ver que el apóstol Pablo lleva 17 libros, si no me equivoco, amada iglesia, hablándole al pueblo, a la iglesia, el mensaje que ha llevado a la iglesia de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos habla por los celo con celo de Dios, hablándole a la iglesia, anticipándole de las situaciones que puede atravesar o vivir en su vida espiritual, o de algo que también en su vida ya había experimentado en muchas ocasiones. Ojalá me toleraréis un poquito de locura. Las miles de locuras que para el mundo cree ver que es una locura, el apóstol Pablo lo habla. Pero una situación triste nos refleja en este mensaje el apóstol Pablo, de una crisis que se está viviendo en estos últimos tiempos en las congregaciones, en diferentes ministerios, en el pueblo de Jesucristo, en los lavados con la sangre de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo viene y habla y nos anticipa con celo de Dios, dice, yo les hablo, pues me he despojado de todo, dice, para presentarles ¿qué? A un esposo. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser puros, sin mancha, delante de Él. ¿Sabe? El mundo ha venido queriendo contaminar a la iglesia de Jesucristo. El mundo ha querido venir a destrozar a la iglesia de Jesucristo, a los pequeños rebaños de Jesucristo. El mundo y Satanás y sus demonios ha querido venir a separar al pueblo de Dios de Jesucristo, con artimaña, con astucia, con inmundicias. Lentamente viene entrando en la vida del creyente, con fiestas, con tantos inventos que arrastra el mundo. Y el apóstol Pablo nos habla que realmente tengamos mucho cuidado en eso. ¿Qué nos habla en nuestra vida espiritual? ¿Quién nos motiva en nuestra vida espiritual? El mismo apóstol Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y el mismo apóstol Pablo habla de las obras de la carne. Pero aquí hoy el mismo apóstol Pablo nos deja escrito a través del Espíritu Santo de Dios mediante Cristo, de una situación grave que puede venir y ha venido en la vida del cristianismo. Las iglesias vacías. Decía el pastor, y van a ver cuando esté el auditorio más grande, las iglesias grandes, entre pleitos, disputas, contiendas, porque está operando esta serpiente. Y que dice más adelante, que tengamos mucho cuidado de no ser engañados así como Eva. La consecuencia de Eva hasta hoy en este siglo sigue obrando. Cuando la serpiente comienza a trabajar, comienza a obrar los espíritus de envidia. Cuando la serpiente comienza a obrar, comienzan los pleitos unos contra otros. Cuando la serpiente comienza a trabajar en contra del pueblo de Jesucristo, el amor del cristiano, el amor del hermano, el amor del cuerpo de Jesucristo se va a ir separando de la iglesia, porque está obrando las tinieblas. Y de esto el apóstol Pablo hoy nos dice, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿De quién le está hablando en el mundo también? ¿De qué es lo que le está ofreciendo el mundo? ¿Qué es lo que está arrastrando hacia nuestra vida este sistema? Eso es lo que hoy el apóstol Pablo nos quiere decir. Porque la artimaña del enemigo, de Satanás y su demonio, sabe qué hacer,
que hace la artimaña de la serpiente es levantar una guerra, levantar un pleito, levantar disputa, levantar desesperaciones y luego poner en contra a nuestra misma persona. Y de eso dice el apóstol Pablo, que nos cuidemos. Que nos cuidemos, porque esto nos separa del sentir del amor de Cristo. Esto nos separa de la fe verdadera que es Jesucristo. Esto nos separa de la verdad que es Jesucristo de Nazaret. Y es por eso que en estos últimos tiempos, amados hermanos, amadas hermanas, hoy somos dichosos de estar escuchando esta palabra. Hoy somos dichosos de levantarnos y irnos al culto a recibir palabra de Dios. Pero muchos, la serpiente los sacó y allá andan en el mundo, aún siendo enemigo del mismo Creador. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la serpiente comienza a inyectar su veneno y cuando se da cuenta está todo su templo contaminado. De poco a poco. ¿Sabe cuántas veces el Espíritu Santo de Dios me exhortaba, y lo voy a decir públicamente, por el asunto de la tecnología? Porque a veces, mi amado hermano, a uno se le olvida que tiene que leer, que tiene que orar por estar metido en la tecnología, astucia de la serpiente. Y yo he llorado muchas veces, le he pedido perdón al Señor, pero ahí está una obra trabajada por medio de la tecnología en las obras de ocultismo. El cristiano tiene que saber que todo eso, esos argumentos, todo este sistema, las manipula las tinieblas. Quien no puede manipular las tinieblas es la sangre de Cristo. Quien no puede venir a manipular a las tinieblas es la unción del Espíritu Santo de Dios. A su nombre, iglesia. Pero aún con la palabra le llegó a hablar a Jesucristo, Satanás. Su nombre. Necesitamos cuidarnos de esto. Tolérame un poquito de locura, dice el apóstol Pablo. El mismo que nos habla de la santidad, el mismo que nos habla de la obediencia, el mismo que nos habla del temor a Dios, el mismo que nos instruye, nos exhorta, nos amonesta de diferentes formas. ¿Por qué? Porque no quiere que perdamos ese sentir que es en Cristo Jesús, la cual Él la vivía, la cual Él la enfrentaba día a día contra las tinieblas, diferentes cosas. Él renunció a todo lo que tenía. El pastor predicaba en la mañana, gloria a Dios, aleluya, que el hermano Pablo era persona de bienes, y él se despojó de eso. Y aquí dice en la palabra de Dios que aún se despojó de lo que le correspondía. Es el mismo que dejó escrito y dice en esta palabra, en todas las cartas paulinas, que trabaja para la obra de Dios es merecedor de su salario. Pero dice, yo me despojé de eso. Por amor a las almas, por amor a Cristo, por amor a la palabra, por amor a la verdad. Y aunque el enemigo y la serpiente vino y lo quiso engañar, lo quiso perturbar, quiso hacer todo lo que quiso. Pablo no cayó preso porque quiso caer preso. Pablo cayó preso porque atrás de ellos había cantidades de personas cizañadas, envenenadas, ciegos por la serpiente. Esa serpiente que engañó a Eva. Esa serpiente que vino a poner discordia en el corazón del hombre. Es necesario tomar en cuenta, mis amados hermanos, que a veces pasamos el día y muchas veces somos atacados por la serpiente. Somos confrontados
en contra de la iglesia de Jesucristo. Y los ha separado a muchos. Y muchos, amados hermanos, dentro de las congregaciones están luchando contra estas fuerzas contrarias. Mira, mi hermano, mi hermana, yo no sé si hay guerras espirituales dentro de tu vida, si hay guerras espirituales dentro de la iglesia. Amado hermano, déjame decirte que este es un proceso normal en la vida del cristiano. Este espíritu malo entra a través de la cizaña. Este espíritu malo entra a través, gloria a Dios, aleluya, a través de las fuerzas contrarias, de aquellos que no se sujetan, de aquellos que no se someten, de aquellos que apenas están comenzando, de aquellos que tienen conocimiento y se volvieron religiosos. Este espíritu malo se influencia de diferentes formas. Es importante conocerlo, discernirlo para poder reprender ese espíritu malo. Recién bautizado, confronté muchos espíritus de este mal que opera dentro de la iglesia. Y me tocó que salir del primer ministerio porque no tenía mucha madurez espiritual. Uno, y el dos fue que no me permitían hacer la función y el ministerio que Dios me había permitido. Claro que se puede hacer dentro del ministerio, pero con otros demás no se puede. Y un ministerio santo, y lo bendigo siempre, así como bendigo este ministerio que me ha abierto las puertas. Un ministerio santo, mis amados hermanos, donde pude lograr encontrar el verdadero evangelio de Jesucristo, no por enseñanza, no por doctrina, sino, amados hermanos, a través de proceso. La única doctrina que he aprendido es la doctrina que está en la palabra de Dios. Y respeto la doctrina de los ministerios, porque van basados mucho a la palabra de Dios. Pero muchas la están infiltrando. Se está infiltrando la serpiente. Es por eso que hay muchas denominaciones que no van con este fundamento. ¿Y sabe qué dice? ¿Qué dice, gloria a Dios, aleluya, en esta palabra también el apóstol Pablo? Dice, porque si vienen algunos predicando a otro Jesús, que es el que os predicó. Versículo 4. Que he predicado, o si recibís a otro espíritu que habéis recibido, o un evangelio, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Y esto ha pasado. Mis amados hermanos, la serpiente, como trató con Eva, así viene tratando muchas veces dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Jesucristo, lentamente. Y muchas veces arrastra doctrinas del mundo, doctrinas de religiones, doctrinas de hombres. Y amados hermanos, quiere infiltrarlo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Jesucristo, dentro del creyente, dentro del oyente. Y cuando vemos, por eso es que vemos muchos cristianos desviados, dando mal testimonio a la palabra de Dios. Y no es que la palabra esté mal, sino que se han desviado. Ha estado tratando la serpiente. Necesitamos entender, analizar lo especial, discernir cuándo está trabajando en mi vida ese espíritu contrario contra mi vida espiritual. Porque donde más ataca esta influencia de las tinieblas es contra nuestra vida espiritual. Especialmente cuando sabe que hay un ministerio que le va a hacer la guerra a las tinieblas, es ahí donde se levanta, es ahí donde quieres apagar el fuego de aquel servidor de Cristo, aquel siervo de Cristo. Y el libro de Hechos 28, 3, 6 en adelante me habla la palabra de Dios, que asimismo una serpiente literalmente vino a picar al apóstol Pablo. Y después de la mordida, amados hermanos, muchos creyeron que Pablo iba a morir. ¿Y sabe qué decía? Este versículo lo pueden leer. Y decían, está pagando
trabajando de diferentes maneras contra la vida humana, contra el cristiano. Por eso es que muchos cristianos, amados hermanos, luchan en su vida espiritual, quieren crecer espiritualmente, pero muchas veces no sienten la libertad, porque a veces están rodeados de serpientes, estamos rodeados de escorpiones, dice la palabra de Dios, estamos rodeados de enemigos y posiblemente espiritualmente lo podemos ver algunos y algunos no, pero a veces cuando levanta la serpiente a uno de los hermanos, a uno de nuestros familiares, a nuestros hermanos más cercanos, a nuestros vecinos, en nuestro trabajo, nosotros decimos: ¿qué está pasando? Es que la serpiente está obrando en contra de tu vida y es necesario que como siervo de Cristo, como hijo de Dios, levantes la cabeza y reprendas ese espíritu malo. Porque tenemos autoridad y poder, dice la palabra de Dios, de hollar serpientes y escorpiones, de echar incluso demonios de las vidas, de nuestra vida. Por eso Él viene trabajando lentamente. Y de momento, cuando Dios sacó a un miembro de la iglesia, de momento cuando Dios tiene envenenado a un miembro de la iglesia, de momento cuando vemos ya han traído unos 4 más para hacerle la guerra, y lentamente, así como querían que Pablo muriera, oh gloria a Dios, aleluya, en ese versículo que dice en Hechos capítulo 28, 13 en adelante, así como querían ver qué hora Pablo falleciera. Hace muchos querían ver qué hora falleces espiritualmente. Pero el de allá arriba nos sostiene en ese fuego. El de allá arriba nos levanta con poder para cuando reconocemos y recapacitamos de que ese enemigo está peleando. Dijo el apóstol Pablo: en Cristo soy más que vencedor. Pero es cuando estamos en Cristo. Y si no estamos en Cristo, es tiempo de ponernos a cuenta. Y si estamos en Cristo y ya el enemigo ha puesto la ponzoña, el veneno, la cizaña, la fuerza contraria, es tiempo de levantarse y decir: yo me voy a sacudir como Pablo sacudió la serpiente de su brazo y la tiró al fuego y se quemó. Y vamos a ser libres. Nosotros no tenemos por qué andar nuestro corazón irritado. Nosotros no tenemos por qué andar nuestro corazón herido. Nosotros no tenemos por qué andar nuestro corazón molesto. Nosotros no tenemos por qué andar peleando con nadie, solo con las tinieblas. Porque eso sí nos hace la guerra, día a día. Si se dio cuenta que mañana voy a ayunar, se va a levantar con un dardo. Si se dio cuenta que yo voy a entrar a la vigilia de oración, va a levantar cualquier alboroto. Hasta vernos con la cabeza para abajo, agachado. Y al final del momento vemos a muchos escondidos, a muchos escondiéndose, como Eva y Adán. ¿Por qué? Los atrapó la mordida, el piquete de la serpiente. Pero el apóstol Pablo hoy nos habla a través de este evangelio y de esta palabra, para que entendamos, amados hermanos. Quizás, amados hermanos, hemos enfrentado este tipo de situación, hemos enfrentado quizás diferentes circunstancias, quizás pasamos por esa circunstancia y caímos o menguamos. Es necesario de levantarnos, es necesario de levantarnos y pisotear con nuestro talón a la serpiente maligna, porque esa es la que ha venido separando a la iglesia de Jesucristo de Cristo. A uno los vuelve religiosos, a otros los vuelve fanáticos, a otros los quita del todo y los lleva al mundo. Es necesario ser libre, como así Pablo sacudió la serpiente y fue libre de ese piquete. Y mientras, amados hermanos, aquellos veían qué hora
desfallecía Pablo, el poder del fuego del Espíritu Santo de Dios lo estaba restaurando, lo estaba liberando, lo estaba purificando. Gloria a Dios, aleluya. Y ese mismo respaldo nosotros tenemos en nuestras vidas. Ese mismo respaldo que Jesucristo le dio al apóstol Pablo, hoy lo tenemos en nuestras vidas. Y es necesario que entendamos que tenemos que levantarnos para ser libres de todo eso. ¿Qué consecuencias trae? Odio. ¿Qué consecuencias trae? División. ¿Qué consecuencias trae? Pleito. ¿Qué consecuencias trae? Frieza espiritual. ¿Qué consecuencias trae? Separación de Cristo. Y el que se separa de Cristo está muerto espiritualmente. Moisés dijo frente a la zarza: ¿por qué no se apaga? Esa misma zarza ahora tiene que estar encendido en nuestro corazón. Pero cuando no se enciende, cuando vemos que está apagado, cuando vemos que estamos criticando unos contra otros, murmurando unos contra otros, cuando vemos que aún la palabra que se predicó no nos agradó, cuando vemos que estamos unos contra otros, ministerio, ahora han agarrado la fama de las redes sociales, de que cuando no les gustó lo que dijo un predicador comienzan a hacer otro video, y todos esos videos son puro negocio, puro comercio, obra de la serpiente, la misma serpiente que trabajó en Génesis en contra de la raza humana, sigue trabajando en el pueblo de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo. Y es necesario que comencemos a arrancar esa venda, es necesario que comencemos a deshacer esos venenos contrarios del enemigo, porque es que nosotros nacimos para ser libres en Cristo Jesús. En el mundo espiritual, amados hermanos, hay serpientes que enrollan el cuerpo de algunos jóvenes, de algunas jovencitas, para que no logren ver la gloria de Cristo. ¿Sabe contra quiénes más pelea el espíritu de la serpiente? Contra los jóvenes. Porque el potencial que hay entre los jóvenes, Satanás lo conoce. Y Satanás sabe que si 2 o 3 jóvenes se levantan en el nombre de Cristo y se ponen de acuerdo en algo, le va a hacer guerra a las tinieblas, le va a hacer guerra a los principados, a las potestades, a los secuaces, a las legiones. Necesitamos limpiar de casa ese espíritu malo. Necesitamos comenzar a liberarnos a través de ayuno y oración de toda influencia de la serpiente. Mi amado hermano, mi amada hermana, es que vivir entre esa influencia, aún en esa guerra, aún en esos ataques, no es fácil. Se lo digo porque he pasado por ese proceso. Se lo digo porque el enemigo ha levantado personas aún en esas condiciones, pero aún así he visto la gloria de Dios. Y es necesario levantar la cabeza. Que cuando comenzamos a levantar la cabeza, comenzamos a ver lo que Dios ha creado. Cuando comenzamos a levantar la cabeza, comenzamos a ver que somos creación y también hijos de Dios. Y el que no quiere ser hijo es porque no ha querido. Porque la salvación, dice Juan 3, 16, 17, que vino para todo el mundo. Su nombre. Pero el quien se ha levantado contra ti, contra mí, ha sido Satanás, la serpiente y sin número de espíritus malos que batallan día a día. A veces se mete entre medio de los esposos, a veces entre medio de los hijos, a veces cuando vamos tan alegre a la iglesia aún por medio de un hermano, a veces, amados hermanos, por nuestro jefe, a veces, amados hermanos, lo vemos aún en las paradas, en los buses, donde quiera que vamos. Pero cuando comenzamos a activarnos con el discernimiento del Espíritu, van a temblar.
no soportan, no resisten la unción del Espíritu Santo, el fuego. Y eso me venido separando, amados hermanos, de esta serpiente que habla el apóstol Pablo, es el que ha venido separando a multitud de creyentes, amados hermanos. Muchos han muerto en accidentes, muchos han muerto, amados hermanos, en pleito, muchos han muerto baleados, muchos han muerto de diferentes maneras y sin Cristo. Un día conocieron a Cristo, pero se separaron y el enemigo aún su vida les quitó. ¿Por qué? Porque no levantaron la cabeza y vieron hacia arriba que el dador de vida estaba con ellos. Es necesario. Es necesario. Pero temo, dice el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Nuestro sentimiento por la verdad, nuestro sentimiento por el amor, nuestro verdadero sentimiento por la doctrina verdadera de Jesucristo. Y de momentos andamos contradiciendo la palabra de Dios, ha sido extraviada. Y de momentos vamos siguiendo doctrinas de hombre, hemos sido extraviados. Y de momento hemos sido, oh gloria a Dios, aleluya, comenzamos a pelear aún contra nuestros mismos hermanos, hemos sido extraviados. Y de momento, amados hermanos, también salimos y nos vamos del ministerio donde estamos y no ni siquiera nos vamos para otro, sino que al mundial. Y en el mundial comienza a pelearnos el destructor y el devorador de las tinieblas, porque Él nos ha extraviado del verdadero sentir, que es Cristo Jesús, el único. Quien nos lavó, nos purificó, nos restauró. Ahora el enemigo quiso hacer lo que él quiso con uno, porque uno mismo dejó de velar, porque uno mismo ha dejado de cuidar, porque uno mismo ha dejado de llorar, porque uno mismo ha dejado de ayudar, porque uno mismo se ha negado de los dones espirituales y aún de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Si esta palabra la abriéramos diario nos alimentáramos, y difícilmente vamos a flaquear. Si dejamos de desayunar, almorzar, a la cena estamos un poquito ya como afligiditos, tristes, y peor si le echamos un poquito de trabajo. Así es. Entonces, si nos da un poco de trabajo fuerte, o nos desmayamos, o no puedo, así mismo es nuestra vida espiritual. Dice, temo, dice el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos se han engañado. Tristemente muchas veces ha pasado esto. Ha pasado, amado hermano. Como les decía anteriormente, el pastor decía, cuando tengamos el auditorio más grande vamos a ver, amados hermanos, iglesias con multitud de almas han quedado vacías, porque ese espíritu trabajó y quizás no se le instruyó que tenían que velar y ver por dónde va, por dónde está moviendo la serpiente su cola, dónde suena, dónde se está arrastrando. Y cuando vemos 2, 3 en las congregaciones, ¿por qué? Le abrieron puertas y le dieron lugar al enemigo. La serpiente extravió aún su sentir por el amor de Cristo, aún el sentir de la verdad que Jesucristo los salvó, los liberó, los perdonó y que les ofrece una salvación. Día a día nos pelea esta fuerza contraria, pero es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dice el libro de Mateo, capítulo
16. Leemos 11. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como la serpiente y sencillos como paloma. Lo único que tenemos que tener de esa fuerza contraria es la astucia. Saber por dónde él mismo va a entrar a querer atacarnos. Saber por dónde ha picado a uno de nuestros hermanos, ha mordido a uno de nuestras hermanas. Y saber que nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, contra nuestros hermanos, sino contra ese espíritu que ha entrado en ese cuerpo, ese veneno. Y vamos a ir viendo la gloria del Señor. Como nos manda, dice, como oveja en medio de lobos. Y es por eso que vivimos esa guerra. Es por eso que vivimos batallando día a día contra las influencias de las tinieblas. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque estamos en un territorio de guerra, en un territorio de batalla. Yo no sé por qué, mi amado hermano, mi amada hermana, solo en la iglesia se le ocurre retirarse de su puesto, retirarse de su lugar, retirarse de sus obligaciones, retirarse de sus deberes, cuando sabe que es un ejército, es un soldado, y un soldado tiene que obedecer órdenes. Y de eso nos hemos desviado. Nos hemos desviado de ese sentir de la verdad. Tenemos que ser mansos como palomas, entre medio de quizás guerras que a veces se nos es difícil quedarnos callados. Pero Él hoy nos habla y nos dice, temo que como la serpiente sea extraviado vuestro sentido. ¿Qué? Nuestro sentido en Cristo Jesús. Ese sentir de la verdad, ese sentir, amados hermanos, de un solo sentir en Cristo Jesús. El enemigo nos quiere destrozar, pero nosotros tenemos la arma, dice la palabra de Dios, para hollarlos y echarlos fuera de nuestra vida. Es únicamente en Cristo Jesús. Ojalá me toleraréis un poquito de locura. Y sí, dice, toleradme. Lo dice el apóstol Pablo. Hay muchos lugares, amados hermanos, donde se han despojado de la verdadera profecía del Espíritu Santo de Dios. Se han apartado de la verdad del Evangelio de Jesucristo y se han dejado llevar de diferentes enseñanzas que hoy han venido a enseñar un Evangelio diferente, un Evangelio que no es el de Cristo. Y si hoy escuchamos este Evangelio que es el de Jesucristo, vivamos que es el de Jesucristo y no la que a nuestra manera nos parece ser correcto y no lo es. Póngase de pie, vamos a orar y entregar este espacio. Maravilloso Dios Padre, gracias Señor por este momento. Gracias Señor por este espacio. Oh Espíritu Santo de Dios. Sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Sí, mi Señor. Hay muchas iglesias, Padre, que necesitan de ti, Señor. En esta área. Sigue orando. Sigue orando, Espíritu Santo. Hoy estamos aquí, Señor, buscando tu presencia. Sea esta palabra, Señor, Padre, en cada corazón, en cada vida, Señor. Si no la entendieron, Padre, Dios Todopoderoso, hazles entender a la manera que tu Santo Espíritu enseña. A la manera que tu Santo Espíritu, Padre, Dios Todopoderoso, nos enseña. Si aún hay alguna duda, Señor, o alguna
perturbación en nuestros corazones, que ha sido arrastrado por el enemigo, Señor. Vengas tú limpiando nuestros corazones. Vengas tú liberando nuestros corazones. Vengas tú sanando, Señor, de toda enfermedad, de todo veneno de las tinieblas, Padre, de la serpiente, Señor. Padre, Eva habló horas, Padre Dios Todopoderoso, con la serpiente. Padre, fue engañado por poner tanta tensión al enemigo, Señor. Padre, si hay tensiones en nuestra vida que están inclinadas a la voz de la serpiente, Señor, vengas tú limpiando nuestros oídos. Vengas tú, Padre Dios Todopoderoso, limpiando, Señor. Ahí toda saturación, Padre, sea, Padre, liberado en el nombre de Jesús. Padre, muchas veces la serpiente habla a través de nuestros amigos. Muchas veces la serpiente habla a través de nuestros hermanos. A través, Padre Dios Todopoderoso, de nuestros familiares. A través de nuestros conocidos, Padre. Pero hoy vengas tú dándonos espíritu de discernimiento, Padre, para que podamos discernir cuando la serpiente habla en contra de nuestra vida, para que nos extraviar de ese sentir que es tu santo poder, que es tu santa palabra, que es tu presencia, mi Dios. Vengas obrando, Señor, en la vida de los corazones. Padre, si aquí hay algo bueno, que el enemigo nos ha separado de ti, Señor, nos ha extraviado, Señor, nos ha desviado, Espíritu Santo, vengas obrando en favor de su vida. Si hay alguno también, Señor, que el enemigo, Padre, nos está atacando a través de esa influencia del enemigo, Padre, vengas tú reprendiendo en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. Reprende toda obra de Leviatán, toda obra de pitoniza. Declare libre esta iglesia, tu pueblo, tu iglesia, mi vida, tu cielo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y si hay un engaño de las tinieblas, si hay un veneno, Señor, Padre, quémalo con tu sangre, con tu sangre, quémalo, Espíritu Santo, con la unción, con ese fuego. Libéranos, Señor, libera nuestros sentimientos, libera nuestra conciencia, libera nuestras mentes, libera nuestros corazones. Sea libre los corazones, sea libre las mentes. Oh, maravilloso Dios, Padre, quizás alguien del enemigo lanzó una palabra de ofensa, una palabra contraria, una palabra de crítica. Y ese veneno está ahí en ese corazón. Ahí en ese corazón, Padre, incomodando. Padre, vengas arrancándolo, quemándolo como paja. Señor, quitándolo de ese corazón, Padre, arrancándolo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El único que pone división es el enemigo, el único que pone separación, Padre, es el enemigo. Padre, tú eres Dios de poder, Dios de amor, Dios de gloria, Dios de gracia, Dios de favores, Señor. Sigue obrando en nuestra vida, Padre, y obrando, Señor, en la vida, Señor, de cada uno aquí que ha llegado, Señor. Hoy vayan libertando, hoy vayan sanos por la sangre y el fuego del Espíritu Santo de Dios. Oh, mi Cristo, por tu sangre somos libres, somos lavados en este momento, Señor. Padre, a veces el enemigo también lanza veneno, Padre, para enfermarnos, Señor. Quema esas enfermedades, Señor. Esos venenos de enfermedades, Señor. Hay esos cambios, Padre, en los cuerpos, Señor. Padre Dios Todopoderoso, todo cansancio, Padre, estrés a través de Belfegor, Señor. Vengas tú reprendiéndolo de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu llena gloria, tu llena honra, Señor Jesús. Me cubro 7 veces con tu sangre y cubro 7 veces, Padre, tu iglesia con tu sangre. Y toda serpiente, Padre, que esté queriendo moverse, Padre, allá en contra de tu pueblo, de tu iglesia, hoy se quema por la sangre de Cristo. Así como una vez tú me mostraste, Señor, una espada en la mano y cortándole la cabeza a la serpiente. Así mismo, Padre, dame a cada uno de ellos esa espada, Padre. Renuévalos, Señor, Padre. Y sean dándole la autoridad para hollar a los serpientes y a los escorpiones, a todo gigante que se levanta contra este pueblo, contra esta iglesia. Y sean libres por el poder de tu palabra, Señor Jesús. Por el poder
Señor y quiera ponerse a cuentas. Todos estamos bien, o estamos tratando, ¿verdad? Si hay alguno que desee reconciliar con el Señor, puede levantar su mano o pasar adelante. Voy a contar hasta 3 y lo dejamos en la mano del Señor. Quien convence es el Espíritu Santo de Dios, no el hombre. Quien convence las almas se llama el Espíritu Santo de Dios. Dijo en su palabra, y yo me voy, pero no lo dejo solo, dice. Me voy, dice, pero enviaré al Consolador, el que convence al hombre de todo pecado y de toda maldad. 1, 2 y 3. Sea el Señor obrando en cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo de Dios. El hermano que preside con nosotros.